Bien, gracias por acompañarnos en esta 24 convención. Buen día con todos. Mi nombre es David González, coordinador de la Cámara Peruana de Café y Cacao, y en nombre de nuestra organización, del proyecto Alianza para el Café Sostenible y Competitivo, y quienes nos apoyan en la realización de esta 24ª convención, es un agrado y un honor para mí tener una presentación sobre un tema tan relevante para el café y cacao peruano, la certificación orgánica y en particular los retos y desafíos que implican los cambios normativos que está teniendo la Unión Europea. Como, como sabemos, el Perú es un país de los que tiene mayor oferta de producción certificada, en particular orgánica, un mercado en el cual ya hemos ganado un nombre, tenemos un espacio, pero ahora tenemos el reto de mantenernos y competir cada vez más, y como veremos a continuación, con reglas que van cambiando, que tienen mayor exigencia y con las nuevas tendencias que los mercados y las regulaciones implican. Para ello nos va a acompañar el señor Miguel de Porras, quien es el director del FIBEL Europa. Él desarrolla todo lo que él es economista de profesión. Él promueve el uso de bases de datos y servicios para que los agricultores puedan tomar decisiones, para que las informaciones públicas, las acciones públicas sean correctas y de alguna manera promueve el concepto de elaboración y sostenibilidad de las metodologías de esos temas que vamos a ver en la Comisión. La sostenibilidad se dice tanto, pero hay que medirla, comprometerla en la agenda de trabajo de Miguel de Porras. Los comentarios de esta presentación van a ser a cargo de Fernando Medina, ingeniero agrónomo, tiene más de 30 años de experiencia, en particular tiene más de 27 años de experiencia en los modelos de certificación, en particular orgánicos y sostenibles. Entonces, sin más, le cedo la palabra al señor Miguel de Porras para comenzar. Muchas gracias, David, y muchas gracias por esta oportunidad de presentar en castellano. Es siempre un placer para mí. Ahora mismo, como ha comentado, FIBEL Europe es la oficina que tenemos en Bruselas del grupo FIBEL. FIBEL es el acrónimo en alemán de Instituto de Investigación para la Agricultura Ecológica y nació en el 73, con lo cual tenemos más de 40 años de experiencia en investigación y en el desarrollo de productos aplicados a la agricultura orgánica. En concreto, en Perú estamos trabajando en un proyecto que se llama Sé Competitivo, asesorando a SENASA en el desarrollo de un nuevo reglamento técnico sobre la producción ecológica. Pero a día de hoy voy a hacer una breve presentación sobre precisamente los retos que suponen los cambios normativos que han existido en la Unión Europea sobre el nuevo reglamento de agricultura ecológica y qué impacto puede tener para el Perú. Así que sin más voy a pasar a compartir mi pantalla y comenzar con mi presentación. Un segundo. Ok. Imagino que pueden... Les pido disculpas. Ok. Se ve Espero que bien. pueda... ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Muchas gracias, David. Como he dicho, los desafíos para la producción orgánica certificada en la Unión Europea, el nuevo reglamento 2018-848. Este reglamento se aprobó en 2018 después de más de 4 años de negociaciones. Este reglamento tiene un título en Europa por haber sido el reglamento que ha tenido un proceso de negociación más largo en las negociaciones a nivel europeo. Como pueden imaginar, 27 países no son muy fáciles de poner de acuerdo y específicamente este reglamento es tan amplio y recoge tantos diferentes aspectos de la producción, desde producción animal, producción vegetal, insectos, insumos, semillas, tantos aspectos diferentes de la producción que dicha complejidad hizo muy difícil llegar a los acuerdos cuyo resultado final es este reglamento que se aprobó en 2018. Sin embargo, justo después se pospuso su entrada en vigor y ha sido solo a principios de este año que este reglamento ha empezado a ser aplicable en la Unión Europea. Voy a pasar rápidamente para presentar qué cambios introduce y especialmente en el ámbito del comercio internacional, que es el más relevante para el tema que estamos discutiendo hoy y, por supuesto, para los productores orgánicos en el Perú que desean exportar en la Unión Europea. Como pueden ver, el reglamento que he mencionado de 2018 es el acto base
disculpo por la información en inglés, pero viene de otras fuentes de información. Pero bueno, es el acto base que tiene después actos delegados y actos de implementación, que son normativas suplementarias que, aparte de este reglamento, se van desarrollando en función de la necesidad y de las necesidades de enmendar o de completar las diferentes reglamentaciones. Y aquí pueden ver una breve lista, desde la primera, que son condiciones para los organismos de control, que se aplica a países terceros, también los actos delegados en el lado izquierdo y los actos de implementación en el alto derecho, que se aplican tanto en terceros países como en la Unión Europea. Son especialmente relevantes puesto que se trata de un sistema de producción extremadamente regulado y sin duda el más controlado de los sectores agrícolas en la Unión Europea, y por eso quería mostrar esta complejidad que este cambio legislativo de 2018 con el nuevo reglamento, pero todos los cambios sucesivos que también tienen un impacto en el sistema de comercio que vamos a presentar hoy. Voy a continuar, espero no ser muy técnico, no va a ser una presentación muy técnica, pero sin duda es un tema importante. Obviamente, este es el capítulo 7º de este reglamento, es el que establece las normas del régimen de importación. Y aquí pueden ver la colección de los diferentes artículos que regulan el comercio con la Unión Europea. Empezando por el artículo 44, que no es aplicable para el Perú, es para la exportación de la Unión Europea hacia afuera, pero después el resto de artículos que menciono aquí son los que tienen un impacto importante para el desarrollo el comercio con la Unión Europea de productos orgánicos. Como pueden ver, importación, reconocimiento de los organismos de control, equivalencia y también las medidas transitorias. ¿Okay? Voy a pasar a dar un poco de detalle, no voy a ir artículo por artículo, no es esa la intención hoy, pero quería dar una información detallada de cuáles son estos cambios y qué van a suponer en el trabajo del sector orgánico en el Perú. Principalmente se define cómo se puede importar a la Unión Europea. El nuevo reglamento define 3 condiciones específicas, que es la primera: el producto tiene que estar mencionado en el artículo 2. Esto es una novedad porque se menciona el anexo de la Unión Europea y algunos productos adicionales, con lo cual el ámbito se ha expandido con respecto al reglamento anterior. Además de este primer punto, se debe aplicar una de las siguientes condiciones, que es que se cumpla con el reglamento y todos los controles y haber recibido un certificado acorde con el artículo 46, es decir, que se cumpla el reglamento europeo directamente in situ, que el producto venga de un tercer país con un acuerdo de equivalencia, como es conocido, o que un acuerdo de equivalencia negociado en un acuerdo comercial, o que el tercer país venga reconocido como equivalente según las normas de producción. Y después, por último, se deja la opción de que terceros países puedan proporcionar la información a un organismo de control reconocido en la Unión Europea como importador y puedan demostrar que cumplen todos los principios del reglamento ecológico. Esto simplemente para presentar cuáles son los mínimos requerimientos para poder acceder al mercado europeo de productos orgánicos. Y sin más voy a tratar de resumir qué significa esto en la práctica. Básicamente tenemos 2 regímenes. Ahora mismo con el reglamento anterior, que ha sido aplicable hasta finales del año pasado, existían 2 regímenes diferentes, el de equivalencia y el de conformidad, que en la práctica eran 3. Equivalencia se divide en 2, que es una lista de terceros países equivalentes que definía la Unión Europea. Esto se daba en función con negociación directa con la Comisión Europea, definía qué países eran reconocidos como equivalentes. Esto formaba parte de una negociación bilateral entre la Unión Europea y el país determinado, pero era la Unión Europea la que reconocía esta equivalencia de manera unilateral, por decirlo así. Y por otra parte, existía una lista de organismos de control que eran reconocidos como equivalentes, es decir, la Unión Europea evaluaba la forma de trabajar del organismo de control y si cumplía con los requisitos establecidos, pues se publicaba esta lista como equivalente. En esta lista como equivalente, y los productos certificados y los operadores certificados por esos organismos de control pues eran reconocidos como equivalentes.
El otro régimen es el de conformidad, que eran los organismos de control que aplican la normativa europea directamente. Este último régimen no se aplicaba en la práctica durante el anterior reglamento. Sin embargo, esto ahora, con el nuevo reglamento, va a convertirse en la norma. Y aquí vemos cómo los regímenes hay medidas transitorias establecidas para garantizar los países se puedan adaptar a los cambios, y en ese sentido, para la lista de terceros países equivalentes es válida hasta el 31 de diciembre de 2024, la lista de organismos de control es válida hasta el 31 de diciembre de 2026, y la lista de la conformidad a partir de este mismo año ha empezado a ser puesta en práctica. La idea de que los organismos de control ahora no son reconocidos como equivalentes, sino que tienen que directamente aplicar la legislación europea donde operen. Esto tiene unas implicaciones importantes que ahora pasaré a comunicar. Voy a tratar de ir rápido para no ser demasiado técnico. Así es como quedaría con el nuevo reglamento, una vez pasen todos los periodos transitorios, así es como quedará. Habrá simplemente dos modelos, el de equivalencia, que dependerá de que haya acuerdos de comercio entre la Unión Europea y el país con el que se comercia. Esto es un cambio importante porque legislativamente los acuerdos comerciales son una fuente legal per se, y el hecho de que el sector orgánico forme parte de manera rotunda de estas negociaciones comerciales dependerá de la importancia política que cada país le da a su sector en las específicas negociaciones con la Unión Europea. Cada país tiene un acuerdo diferente y supondrá medidas diferentes, pero si los países desean acceder a la equivalencia, es decir, que su sistema y su reglamento ecológico sea reconocido, se tendrá que hacer a través de estas negociaciones comerciales. Esto es completamente nuevo. En el pasado no sucedía así. Y la otra opción que quedará es la conformidad, que son los organismos de control que operen, en este caso en Perú, tendrán que aplicar la legislación europea directamente. Es decir, no si quieren importar a la Unión Europea. Los organismos de control hoy día evalúan el reglamento técnico de producción orgánica del Perú, pero en este caso tendrán que además evaluar si se aplican las normas europeas tal cual. ¿Ok? Este es el principal cambio y simplemente quería mostrar algunos de los cambios. Es en inglés porque viene de una fuente en este idioma, pero aquí pueden ver han listado algunos de los cambios importantes. En particular el último, que es el cambio sobre los grupos de operadores. Los grupos de operadores hasta el momento se legislaban de manera bastante amplia, era bastante permisivo cómo se operaba fuera de la Unión Europea. Sin embargo, ahora van a tener que aplicar las normas estrictas que se definen en el artículo 36, que limita el número de participantes en los grupos de operadores, limita la escala y el valor que pueden operar. Esto es por poner un ejemplo, pero quería enseñar muchos de los cambios que representa esta regulación y que los productores orgánicos en el Perú tendrán que adaptarse si quieren exportar a la Unión Europea. Nuevas definiciones, solo por mostrar más cambios no me voy a detener, pero desde una baranda a definir trazabilidad, medidas preventivas, se definen específicamente muchos principios que son aplicados en la realidad diaria de los productores orgánicos y que los organismos de control tendrán que verificar. Más cambios todavía, por ejemplo, estos son los cambios que suceden en el ámbito de insumos. Como comenté antes, estamos trabajando con el Betas y Senasa en un proyecto de ser competitivo, asesorando el sistema de insumos orgánicos en el Perú, y esto tiene un gran impacto, el cambio en el reglamento. Pero solo he mostrado estas 3 diapositivas para mostrar ejemplos de cambios que vienen y que los organismos de control en el Perú tendrán que verificar debido al nuevo sistema de comercio si los operadores quieren exportar a la Unión Europea. Y con esto, uno de los puntos importantes y que todavía no está definido, es porque se negociará a partir de 2024, es el tema de los residuos de sustancias no autorizadas en productos orgánicos. Aquí tienen los datos de un informe de la EFSA, es una autoridad de la Unión Europea, y ha desarrollado este estudio donde se analizan, se comparan productos orgánicos y ecológicos donde se encuentran trazas de sustancias no autorizadas. Esto puede representar fosfonato, glifosato, no se entra a qué sustancia, pero para que tengan una idea de que esto es
la imagen general que hay en la Unión Europea. Esto no se refiere solo a productos europeos, sino productos en el mercado europeo, con lo cual incluye también productos importados, para que se vea un poco la dimensión del problema que todavía estamos encontrando, como pueden ver en algunos productos, en 15% con traza. Con traza en el lado izquierdo pueden ver que son menores del límite máximo, es decir, no son inocuos. En el lado derecho son los que superan el límite máximo permitido y sí son más problemáticos. ¿Okay? Quería enseñar esto porque este es parte de cómo trabajar con los residuos en productos orgánicos. Será una parte importante que se tendrá que tener especial atención por parte de los organismos de control cuando verifiquen el cumplimiento de la nueva normativa europea. Y aquí he puesto unas listas de legislaciones. Lo siento por tantísimo texto, pero así son de larga las legislaciones europeas. Sé que es un sistema muy complejo, he tratado de simplificarlo muy rápido. No espero dar todos los detalles técnicos, pero aquí lo tienen. La que está en rojo es porque el uso de antibióticos y al momento en el Perú no se exportan productos animales, pero quería añadirlo para tener la imagen completa del ámbito regulativo que se aplica. Y con esto creo que he terminado la primera parte de mi presentación. He tratado de dar un resumen del cambio legislativo. No he querido ir tanto en detalle para no hacer una presentación muy aburrida o excesivamente técnica. Y lo que quería presentar es estos cambios legislativos, cómo van a afectar al Perú. Y para ello no he encontrado mejor que hablar un poco de los datos del comercio, de la producción y del comercio internacional. Primero aquí tenemos los datos, según los datos de FIBEL, del World of Organic Agriculture. Podemos ver que la producción orgánica en el Perú tiene un crecimiento variable en los últimos años, pero en 2020 casi alcanza los 350.000 hectáreas y superando los 100.000 productores, que son unas figuras bastante representativas de un sector creciente y que tiene una importancia bastante fundamental. Estos datos son de 2020, puesto que son los últimos disponibles. Obviamente, según ha comentado David, el sector parece estar creciendo en Perú y sin duda podrá mostrar una tendencia aún más grande en los próximos años. Y en lo que respecta a comercio, el comercio orgánico del Perú es bastante variado, es muy interesante. Aquí tienen las figuras últimas publicadas por la Comisión en su sistema digital Traces, que es el sistema digital donde tienen la información de comercio internacional de productos orgánicos. Pueden ver que la mayoría, el 63%, es fruto tropical, pero podemos ver la fuerte presencia del café, con un 21% en esa categoría, y del cacao, que representa un 5% aproximadamente de las exportaciones del Perú, las exportaciones orgánicas al Perú, a la Unión Europea del Perú. Pueden ver ahí, pero también las frutas tropicales y otros diferentes productos de manera menor, pero como pueden ver las tres primeras categorías, ahí están. Esto es bastante diferenciado, una producción bastante diferenciada y diversa, que es bastante positivo para asegurar la competitividad del sector peruano. En concreto aquí tienen los principales productos y pueden ver, comparando Ecuador y República Dominicana, es en términos de volumen los principales exportadores a la Unión Europea. Como pueden ver, la presencia de frutas tropicales es el principal activo que se exporta, pero pueden ver que Perú está en un quinto lugar, justo por detrás de Ucrania. Insisto, está en la información de 2020 y con el conflicto presente, la situación de Ucrania puede haber variado de manera importante. Pero Perú vemos que tiene una producción más diversificada que Ecuador o República Dominicana. Vemos que la parte verde de otros productos tiene una parte de cereales bastante significativa, con lo cual vemos una forma de producción y de exportación más diversificada hacia la Unión Europea. Aquí, con un poco más de detalle, se ve el peso de cada país en el total de las importaciones a la Unión Europea, y podemos ver en azul abajo un 7% de las importaciones a la Unión Europea son las que vienen de Perú. Un 7% para el conjunto de la Unión Europea es un volumen bastante importante. Como he dicho, es en volumen, en tonelaje, no en valor, porque son las estadísticas disponibles, pero el hecho de que se exporte un 7% de todas las importaciones orgánicas a la Unión Europea significa que, sirviendo un mercado tan grande,
es sin duda mostrando una situación muy competitiva que tiene el Perú en el comercio internacional con la Unión Europea. Más información, quería compartir por tipo de producto, solo para enseñar que el último pueden ver cómo el cacao está creciendo. Pueden ver que en 2020 se ve está acercándose al 5%, que creo que es bastante importante señalarlo. Y como el café también es el tercero por encima del cacao, ven el rizo, y el café. La línea azul es más larga, con lo cual estamos viendo un crecimiento acercándose también al 5% de los volúmenes de exportaciones a la Unión Europea, un 5% del total, con lo cual es una imagen bastante importante que tiene el peso de estos productos en el comercio internacional con la Unión Europea. Voy a tratar de acelerarme porque no sé si voy bien de tiempo. Bueno, para continuar... Tienes 10 minutos, Miguel, no te preocupes. 10 minutos todavía. Ok, entonces vamos bien de tiempo, quizás he ido muy rápido. Pido disculpas si voy muy rápido. Aquí, lo que estamos presentando aquí es los volúmenes de frutas y verduras, donde Perú es el tercer exportador, principalmente productos como banana, como que no son cacao y café, pero para ver la competitividad que Perú, que quería mostrar que es muy diversa y hay muchos sectores que tienen una importancia muy relevante en este comercio. Aquí pueden ver sobre frutos y aquí sobre precisamente, que es lo que nos atañe hoy, es en producción permanente. Aquí vemos como el cacao y el café posicionan a Perú como el primer exportador en este tipo de cultivos. Es decir, Perú es el principal exportador de cultivos permanentes a la Unión Europea. Y este nivel de exportación es principalmente el café, pueden verlo en color verde, y el cacao en color azul. Yo creo que este gráfico habla por sí solo, estos son datos de 2020, pero habla de la posición que tiene Perú y de la importancia que los cambios regulativos y asegurar que los organismos de control y los operadores funcionan adecuadamente bajo la normativa europea es fundamental para garantizar estos flujos comerciales y para mantener la competitividad de Perú, en concreto en estos dos subsectores que son el café y el cacao. Yo creo que esta imagen es bastante importante, señalando que Perú tiene una posición líder en la exportación en la Unión Europea, específicamente en estos dos productos. Okay. Aquí pueden ver, simplemente quería presentar el total de las exportaciones y como pueden ver, Perú es el quinto socio en importancia de la producción, de la exportación orgánica a la Unión Europea, insistiendo en la importancia estratégica que Perú tiene como socio comercial de la Unión Europea en el ámbito de la producción orgánica y del peso que dicha producción debería tener en las negociaciones comerciales. Y yo creo que esta era mi última slide. Creo que al final me he acelerado más de lo previsto. Simplemente agradecer la oportunidad de nuevo y que si tienen alguna duda, aquí tienen mi contacto y no duden en compartir cualquier cuestión o cualquier duda que puedan tener, no duden en compartirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Creo que el mensaje te fuiste por el tiempo mínimo, cumpliendo los requisitos que habíamos propuestos. Antes de darle el paso a Gerardo, tenemos una pregunta para dinamizar. No sé si Iván la puede soltar con el equipo. Y la primera pregunta es, ¿usted cree que estos cambios impactarán sobre los envíos peruanos a Europa? Mucho, poco, nada. Les pediría por favor que vayan respondiendo. Son casi 60 personas que nos están acompañando. Y lo otro es, ¿qué porcentaje consideran que de la producción peruana de café y de cacao está certificada? Podemos votar nosotros también, pero la idea es un poco, son los datos que nos ha mostrado Miguel son interesantes y son a veces poco accesibles, ¿verdad? Entonces, mientras terminamos de votar, ya después, Iván nos pasa las respuestas. Gerardo, tus comentarios sobre estos ajustes, estos cambios. Estás con el micro apagado, Gerardo. Gracias.
Gracias. Primero felicitar a Fibel y a Miguel por el trabajo que hacen, ¿no? Ya muchos años, conozco por lo menos, no sé, 25 años, algo así, usando yo la información de Fibel para hacer mis capacitaciones en producción orgánica. Compré a través de IFOAN sus manuales de producción orgánica, ¿no? De hacer todo el tema de certificación interna, ¿no? He usado mucho el material y eso es importante. Y ahora la información muy valiosa de las estadísticas, que es accesible también, ¿no? Entonces, Fibel, gracias por todo lo que están generando de información. Y también agradecerte, Miguel, y a Fibel por el trabajo que vienes haciendo ahora con Sé Competitivo, del cual somos parte con la Cámara, la Junta Nacional del Café, porque tenemos urgencias, ¿no? Para hablar en sencillo, tenemos varios lotes retrasados, perdidos, no vendidos, no aceptados, el problema de trazas, ¿no? Y como muy bien tú has mencionado, ¿no? Si no comenzamos a trabajar en este tema de trazas, estamos complicadísimos. Para comenzar mi comentario, David, lo que yo considero súper importante es conocer y que lo planteado ya también Miguel, la presentación, Perú, su modelo de agricultura, y eso a veces no lo estamos entendiendo, su modelo de producción de café y cacao es orgánico. ¿Por qué? Porque el 50% de las áreas están certificadas o están en proceso de certificación. Si yo tengo 50% del área certificada y en proceso de certificación, eso quiere decir que el modelo de agricultura que se está haciendo, y esto por exigencias del mercado, tiene que ser una agricultura que realmente cumpla normas. Y entonces ahí no es un trabajo, como ahora se ve, casi del sector privado. Aquí necesitamos como país trabajar para ajustarnos para ser países terceros. En este tema estamos 20 años, 25 años, y hasta ahora no hemos logrado un poco ajustarnos a las normas que quiere la Unión Europea. Ahora es una exigencia. Entonces, como una primera cosa que yo podría decir, como país, comenzando con el gobierno, comenzando con el sector privado, juntándonos, es decir, ¿cómo nos preparamos para cumplir con la legislación? Está muy, muy complicada. Es una primera cosa, que tenemos que hacer ajustes de propuestas más políticas, más de gobierno. A ese nivel nos falta, ¿no? La segunda cosa que ya sí me preocupa mucho es este tema de la certificación grupal, porque como quizás conozcas, Miguel, Perú se caracteriza por su producción orgánica está en pequeños productores. Y entonces casi todo es certificación grupal. Y ahora con estas nuevas políticas que no puedes tener más de 2,000 productores en un grupo, ¿no? Eso creo que es la norma. Date cuenta, hay grupos que tienen 3,000 y tienen más, tienen que tener 2 grupos por separado. Creo que hacer producción orgánica en el Perú va a requerir fondos. El costo de la certificación, el costo de entrar al mercado de la Unión Europea para los productores va a significar más fondos. Entonces, ahí otra vez recalco, este no tiene que ser un trabajo de los productores, no tiene que ser un trabajo de todos los que estamos involucrados en la cadena del café. Entonces, más fondos, más recursos, y necesitamos con urgencia, ¿no? Entender realmente que la legislación. Yo creo que muchos proyectos no certifican, la verdad es porque no entienden la legislación, no entienden de qué se trata. Entonces, mis principales recomendaciones, por ejemplo, para especialmente los productores, las organizaciones de productores, entender mejor el tema de las normas, saber qué implica. A mí me pareció raro, yo hace unos 20 años estuve haciendo una inspección orgánica y me pareció raro cuando yo hablé con un productor, le enseñé la norma y le digo, pero ¿por qué no estás usando estos productos? Mira, acá está en el anexo los productos que puedes usar.
¿esto se puede usar? Por supuesto que se puede usar. Entonces, porque mucha gente no lee qué son los insumos que se pueden usar, son los insumos que están prohibidos, o sea, no estamos manejando bien. Por eso que también con ser competitivo, ¿no? Ese trabajo de hacer esta lista de insumos, y esperemos, aquí tenemos un serio problema, porque, y esto creo que va a solucionar con todo este tema nuevo, bueno, este tema de la equivalencia y de la conformidad. Esto tienen que manejar las agencias de los organismos de certificación, porque es un problema que aquí, por ejemplo, un organismo de certificación aprueba tal producto, el otro organismo de certificación no lo acepta. En el futuro no va a pasar esto, cuando estemos todos con este tema ya de conformidad y de equivalencia. Serían un poco mis comentarios. Yo creo que hay mucho por leer, yo creo que tenemos una tarea pero grandísima para entender esta nueva legislación. Yo sí creo que estamos ante un reto muy grande para llevar la producción, nuestros productos a la Unión Europea. Solamente para decir algo, el 50% del cacao que vendemos se va a la Unión Europea. Entonces, muy relevante, ¿no? El trabajo que tengamos que hacer para adecuarnos hacia la legislación. Y lamentablemente he visto que muchas veces nosotros creemos que vamos fácilmente a implementar las normas y no es así. Y esto pasó con el cadmio, por ejemplo, que en el 2000 se dio pasó como 5 años y todos pensaban que era un tema de certificación y era fácil y esto. Llegó el momento que se puso en vigencia y la gente dice, oye, pero recién nos damos cuenta que eso no se puede tratar, no se puede arreglar. Y a veces tenemos que tener claridad y no podemos cumplir. Y ahí sí creo que el país tiene que comenzar y lo has mencionado bien, los gobiernos tienen que comenzar a ver cómo van a ser equivalentes con la Unión Europea. Ya no es un trabajo sencillo los productores, es un trabajo que el gobierno tiene que involucrarse, creo que de manera seria, ¿no? Gracias, David, gracias, Miguel. No, gracias Gerardo, por ahí hay un par de preguntas, pero antes, lo importante de hacerlo en este formato webinar, bueno, me gustaría tener a Miguel acá, quizás tomar un café, hacer la visita, y a tener todos juntos, como va a ser Buenos este cafés. 30 de junio en la convención. Los invito a que se inscriban, pero lo importante es interactuar y ahí las respuestas a las preguntas me parece que son relevantes porque tenemos un público especializado que considera que estos cambios impactarán mucho, lo cual te habla sobre la expectativa y sobre el momento que tenemos. Y lo otro, como me dijo Gerardo, somos un país que se ve a sí mismo como orgánico. Entonces, un país que se ve como orgánico y que tiene de alguna manera cierto, digamos, incertidumbre o mucha incertidumbre sobre cómo cambios en la legislación puede impactar sobre ese modelo. Entonces, gracias por responder. Vamos a hacer una pregunta más. Y le dejo a Miguel ahora sí, primero las preguntas de Gerardo y de ahí a las del público. Muchas gracias. A mí también me encantaría hacerlo con un café. Disculpe, pero no me pilla al lado de la esquina, pero no se preocupe. Ya estuve en Perú y de hecho es un país maravilloso y me encantaría volver, así que la próxima vez, pero por temas familiares no me ha sido posible asistir. Pero bueno, yo agradecerle a Gerardo el comentario. Yo creo que de hecho yo creo que los organismos de control, primero es explicar que esta dificultad, los operadores, que parece un capricho, que un loco europeo se ha puesto a escribir en un documento burocrático una cosa y quiere complicar la vida a los demás, pero se trata de un complejo proceso de negociación que se ha llevado durante muchos años y que también los propios agricultores europeos están enfrentando. O sea, en el tema de los residuos tenemos sustancias que son muy problemáticas, el glifosato, fosfonato, y yo creo que hay un mensaje importante que tiene que enviarse, que son los productos ecológicos siempre tienen menores leves. Si hay alguna presencia, siempre hay niveles menores. Es decir, la existencia de una traza de alguna sustancia no quiere decir que haya ocurrido un fraude,
sino que vivimos en contextos agrícolas donde existe mucha contaminación cruzada, donde tu vecino puede estar aplicando determinados productos mientras tú estás certificado y generarte problemas. También en cadenas largas de comercio este problema es especialmente complicado, puesto que desde container, en nuestro trabajo que hemos hecho investigando fuentes de contaminación, existe desde en cadenas más largas, siempre los riesgos son mayores precisamente por el uso de containers que pueden haber transportado otro producto. Simplemente el coste de limpiarlos 100% es muy costoso para las compañías de transporte. Silos de almacenaje o la factoría donde se empaqueta o donde se procesa. Hay muchos pasos en estas cadenas de valor, lo cual hace más complejo y puede ser que el cargo llegue a Europa y presente trazas y la Unión Europea lo detenga. Esto tiene un impacto negativo final en el productor, pero en todos los actores de la cadena. Yo creo que es muy importante, y es algo que hemos estado intentando trabajar en el proyecto que estamos haciendo, es trabajar con todos los actores involucrados. Y yo creo que ahí es muy importante que las organizaciones de productores trabajen con los organismos de control y trabajen con otros actores de la cadena de valor y los actores públicos también. Es fundamental la cooperación porque hay que detectar los problemas por quien los sufre y quien padece, y no tratar de buscar esquemas desde arriba, sino que tratar de involucrar a todos los actores. Esto es fundamental, es una forma básica del trabajo de FIBEL. He comentado, FIBEL nace una demanda de los productores orgánicos que necesitaban hacer investigación para resolver sus problemas. Y yo creo que esto es un ejemplo de cómo hay que involucrar a los agricultores y a todos los actores de la cadena de valor desde el principio. Sobre las problemáticas específicas que va a suponer el reglamento, la principal sin duda es la que ha mencionado Gerardo, los grupos de productores. Los grupos de productores antes en la Unión Europea no estaban permitidos, solo estaban permitidos fuera de la Unión Europea, puesto que es una realidad, como ha comentado Gerardo, en el Perú es muy presente, y en la Unión Europea el tamaño de las haciendas es diferente, con lo cual se aceptó como una medida puntual para facilitar el comercio con terceros países. Sin embargo, ahora el nuevo reglamento permite que esos grupos de operadores se establezcan en la Unión Europea, y es por eso que la lógica europea se aplica en Perú. Este es el cambio principal. Por eso se limita de los 2.000 productores, hay un límite de número de euros de operación y este tipo, las reglas que se aplican en la Unión Europea por este nuevo sistema de conformidad se tienen que transmitir de manera directa al Perú. Y por lo que hemos conocido del trabajo que estamos haciendo en Sé Competitivo, sin duda este tema será el más complicado. El segundo será de cómo se manejan las trazas de residuos. Eso comienza a partir de 2024, la Unión Europea va a revisar todo el sistema. En el reglamento fue la única manera de acordar y de tener un acuerdo sobre el reglamento, pero el tema de residuos de pesticidas está en muy alta importancia por el foco de la Unión Europea, con lo cual es importante trabajar, detectar las fuentes, detectar cuáles son las principales fuentes en el Perú, detectar cuáles son las principales sustancias y hacer acción. Y esto, yo creo que Gerardo lo ha mencionado, esto no puede ir a los agricultores. Esto tiene que ser un esfuerzo conjunto de todos los actores de las cadenas de valor involucradas, y también incluyendo los organismos de control y, por supuesto, la autoridad pública. Una última cosa que quería comentar es que la Unión Europea ha establecido este objetivo de alcanzar el 25% de toda la superficie agraria útil en agricultura ecológica para 2030. Es un objetivo que ha establecido en la estrategia que se llama Farm to Fork, de la granja a la mesa. Y esto representará, la Unión Europea ha hecho una apuesta fundamental por el sector orgánico, y esto sin duda representará el crecimiento de un mercado que ya está creciendo de manera masiva y que permitirá, yo creo que permite unas buenas perspectivas para las exportaciones peruanas, puesto que son complementarias a la producción europea. Son productos que en Europa no existen. Y yo creo que la ambición de llegar al 25% incrementará también los mercados para productos no producidos en la Unión Europea, y especialmente ahí Perú creo que está especialmente bien posicionado. Así que al mismo tiempo tenemos un reto, que es adaptarse a este nuevo reglamento, pero creo que también existe una oportunidad muy grande para el sector peruano
para poder exportar en un mercado que esperemos que crezca en los próximos años. No sé si he respondido todas las preguntas, pero he intentado dar una cosa un poco general. Si hay otra más específica, por favor. David, Sí, yo creo que sí. entonces, si me permites quizás a Miguel nos puede ayudar también. Miguel, los países de la Unión Europea, ¿se sigue subsidiando a algunos productores orgánicos? ¿Hay políticas de apoyo del gobierno para la producción orgánica? Porque yo he visto antes, he visto fondos del gobierno hacia la conversión de la producción convencional a la orgánica. ¿Esto está aumentándose en este contexto? No te puedo dar una respuesta unívoca porque los agricultores europeos están siempre subsidiados. Tenemos una política agraria común que subsidia a todos, que garantiza las rentas mínimas. Es una prioridad política de la Unión Europea para mantener población en las áreas rurales. Y es una cuestión fundamental que los agricultores europeos llevan demandando y luchando por ello desde hace bastantes años, ¿no? Es una cuestión histórica que viene desde la salida de la Guerra Mundial. ¿Hay financiación para la agricultura ecológica? Normalmente hay ayudas a la conversión y al mantenimiento de la producción ecológica. Son ayudas, la mayoría de los agricultores ecológicos es un pequeño apoyo, pero la mayoría de ellos no es el principal interés, es simplemente un apoyo para facilitarlo. Depende del país, en otros países. Y el problema es que ahora hemos reformado la política agraria común recientemente y ahora son los Estados miembros los que tienen potestad para definir sus propias políticas y objetivos. Entonces, ahora tenemos un escenario en la PAC anterior, se fijaba todo desde Bruselas y las ayudas más o menos, el tipo de ayudas que recibían los agricultores europeos estaba fijado de una manera común. Ahora depende de cada Estado miembro, donde vean que sea prioritario el sector ecológico o donde no, se define a nivel nacional. Con lo cual no existe una normativa, pero yo podría decir que es prácticamente seguro que todos los Estados miembros mantendrán algún tipo de ayuda. Sin embargo, insisto, las ayudas en la Unión Europea, los agricultores europeos prefieren recibir asesoramiento, información, métodos de trabajo para convertirse, prefieren ese tipo de apoyo que un apoyo monetario que reciben a través de la PAC, que tampoco les representa una parte alta de su renta. En términos comparativos no es muy alto, pero sí existe este apoyo y continuará de manera más diferenciada, pero continuará seguro. Sí, yo creo que, o sea, de hecho, digamos, el rol del Estado en la política agrícola en Europa es totalmente distinto a nuestro país, y sobre todo las políticas agrícolas ligadas a las rurales, al manejo de los recursos y al manejo de las personas. Yo creo que hay una diferencia, Gerardo, bastante distinta. Yo creo que antes de entrar un poco a las preguntas que, que nos han planteado, voy a tratar de reformularlas. Eh, no sé si lanzamos dos preguntas más de lo que acabamos de ver, Iván. Yo creo que una de las preguntas que uno se haría es si estos cambios que se vienen favorecen o de alguna manera, ¿quién está más vulnerable? ¿Los pequeños productores o las asociaciones que forman parte de cadenas en modelos no asociativos? O sea, porque existe la producción orgánica gestionada por empresas y gestionada por cooperativas. Entonces, ¿cuál sería de ahí de alguna manera el que está más expuesto en esto? Esa sería un poco la pregunta que te haría, y los demás los invito a que por favor respondan para analizar cómo vemos estos problemas de la producción orgánica en país. Miguel. Perdona, he tenido una pequeña interrupción. ¿Puedes repetir la pregunta? O sea, la pregunta es, ¿estos cambios en la legislación a quién van a afectar más? ¿A los pequeños productores organizados o a la cadena de suministros de empresas que gestionan también estos modelos? Yo creo que ahí, sí, ahora te he escuchado, sí. Disculpa que había habido una pequeña interrupción. Hombre, yo creo, y es relacionado a lo que mencioné antes, yo creo que es a ambos. Y es un error profundo separar en este ámbito. Ahora, por ejemplo, en la Unión Europea se está trabajando sobre una política de sistema alimentario. Se comienza a hablar
de política alimentaria común. Se comienza a hablar de que no existe producción sin consumo, no existe demanda sin oferta. Poner los problemas, y así es un problema histórico que hemos tenido en la Unión Europea, pero imagino que en muchos otros sitios, teníamos una política agraria común que iba por una parte y una política de comercialización y venta y de permisos y de normativa de seguridad alimentaria que iba por completamente otro lado. Esto yo creo que en la Unión Europea se está adquiriendo conciencia de que se tiene que trabajar sobre sistemas alimentarios y tener en cuenta estos elementos de manera conjunta. No nos vale más desarrollar políticas que sirvan a unos y a otros no. Con lo cual yo creo que eso es un cambio que se está dando. Obviamente a nivel legislativo esto requiere mucho tiempo, no son transformaciones más a largo plazo, pero yo creo que es una discusión y una que está ganando terreno en la Unión Europea. A la hora de llegar al Perú, yo creo que es importantísimo poner a todos los actores juntos. Es decir, no podemos, si planteamos el reto del nuevo reglamento, yo creo que es fundamental que no vayamos a las organizaciones de productores por un lado y a los actores de la cadena. Y creo que es fundamental la cadena en su conjunto. Exportadores, empacadores, los tostadores, imagino en el caso del café, imagino no sé exactamente el número de actores que hay específicamente en la cadena de valor del café y del cacao, pero todos los actores deberían estar involucrados en la toma de decisiones para entender que un problema que está ocurriendo en la producción va a afectar a todos los demás pasos. Con lo cual yo creo que enfrentar el reglamento y los cambios de reglamento con todos los actores de la cadena creo que es la única forma de hacerlo de manera efectiva. Perfecto. A ver, Iván, ¿podemos ver los resultados para entrar a la siguiente pregunta de Marta Tacho? Bueno, 97% considera que tenemos un problema de uso de insumos. Me parece relevante y me parece además más relevante cuando se están cambiando la lista de los insumos permitidos. Y respecto a los retos de la producción orgánica, la productividad es un problema, no para todos parece, pero sí para todos es el manejo de insumos y consolidar las ventas. ¿Cómo ves esta mirada? Insisto, el público no es una muestra representativa, somos un grupo, digamos, de actores interesados, pero también somos actores involucrados. Por lo tanto, ¿qué reflexión te deja Miguel y a ti también, Gerardo, estas respuestas de nuestro público? No sé si... Primero, Gerardo, a ver, tú Okay. Gerardo, primero, para que estás en la casa. El micrófono. Sí, mira, definitivamente no creo que para todos, yo diría el desafío de la producción orgánica es al 100%, todos tenemos complicaciones que estamos en la producción orgánica, ¿no? Y me parece sumamente relevante y bueno, y ahí está la razón por la cual estamos trabajando con FIBEL, ¿no? El tema de insumos, o sea, el tema de insumos, la lista de insumos para mí es preponderante, ¿no? Lo que pasa es que lo queremos hacer, mejorar la productividad, uno se dice, bueno, necesitamos insumos, necesitamos servicios, necesitamos financiamiento. Entonces, ¿en dónde están los insumos para hacer producción orgánica? Toda la gente quiere vender productos orgánicos. Entonces uno dice, no, mira, ya tiene la certificación de tal empresa. Cuando usa, luego viene otra empresa a certificarlo y dice, no, esto no va. Entonces, yo totalmente de acuerdo con la encuesta, muy atinada. Definitivamente, superando el tema de insumos, comenzamos con el otro problema de la productividad. Y estoy totalmente de acuerdo, nos falta estrategias productivas. Yo pienso que tenemos que regresar a los principios de la producción orgánica. Nos hemos ido y nos hemos enfocado en la certificación y somos expertos en certificar, pero nos falta ser expertos en producción orgánica. Entonces yo creo que teniendo los insumos, teniendo los servicios, teniendo el financiamiento, yo hice la pregunta sobre el aporte, sobre el tema de los gobiernos. Es que aquí no estamos haciendo un trabajo conjunto. Hasta la pregunta, un poco, se nota que uno está pensando en la cadena de suministro, otros están pegando en los productores. O sea, nos está faltando hacer un trabajo país. Eso creo que es sumamente importante. Y todos los que estamos involucrados en la cadena de la producción orgánica, tenemos que mirar las condiciones habilitantes para hacer la producción orgánica. Insumos, asistencia técnica, financiamiento,
leyes, normas que nos ayuden. Entonces, estas condiciones habilitantes no están bien claras todavía en el país. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Estos temas de manejo de insumos, porque Sí, como dijo hombre. Gerardo, la frase de Gerardo es creo la que marca, para mi gusto personal, no necesariamente el de la Cámara, somos un país que ha comenzado, que sabe certificar, pero no necesariamente ha desarrollado la producción orgánica muy bien. Mm. Sí, sí, creo que es que afrontamos los mismos problemas. Y en la Unión Europea, bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con Gerardo. Nosotros estamos trabajando en este proyecto de ser competitivo en el ámbito de insumos porque desarrollamos la lista europea de insumos y hay exactamente los mismos problemas en Europa. Es decir, es un error pensar que todo está resuelto en todas partes porque no es así para nada. Y aquí hay normativas nacionales que se aplican y hay unos insumos que están permitidos en unos países y en otros no. Por poner un ejemplo, los productos de cobre no se pueden usar en Holanda porque la línea freática es tan baja que va directamente al mar y está completamente prohibido. Esto no ocurre en otros países donde el cobre es fundamental por poner un ejemplo, ¿no? Pero lo que quería decir es que la producción orgánica va mucho más allá de la sustitución de insumos. Y yo creo que está también relacionado con el rendimiento. Porque uno espera, si los agricultores o las organizaciones de agricultores pretenden cambiar los insumos y continuar la producción con un monocultivo del producto exactamente con las mismas condiciones, con las mismas variedades, con el mismo tipo de cultivo que se hace en convencional, yo creo que el sistema orgánico no es tan efectivo y siempre va a dar rendimientos más bajos. Eso es claro, porque la producción orgánica está basada en rotación, en los ciclos biofísicos naturales, es decir, necesitamos facilitar las rotaciones, incrementar la diversidad. Es obvio que siempre se tiene una menor producción, pero se tiene unos mayores servicios ambientales que van más allá. Por eso la producción ecológica produce bienes privados, que son productos ecológicos, y bienes públicos, que son el bienestar ambiental, medioambiental que genera en la zona en la que se produce. Con lo cual es muy importante tener en cuenta que un cambio de insumos no es en absoluto lo único, con lo cual ese cambio de mentalidad requiere mucho más esfuerzo, capacitación, trabajo con los agricultores, identificación de mejores variedades, requiere muchísimo trabajo que no se ha hecho porque hemos basado nuestros sistemas agrarios principalmente en la agricultura convencional, y eso por ejemplo en Europa, que llevamos 50 años de revolución verde, pues puedes imaginar cómo están nuestros agricultores habituados al tractor más grande, al mayor número de kilos de nitrógeno por hectárea y a darlo todo, ¿no? Entonces, yo quería insistir en eso, que es muy importante. Volviendo ahí el tema de los insumos, es fundamental legislarlo y estamos trabajando en el proyecto de SECO, también está involucrado SENASA y el BETAS, y yo creo que estamos haciendo un trabajo muy interesante por poner a los actores juntos, conocer y hacer conocer las diferentes actividades. El sistema regulativo peruano yo creo que se puede adaptar y se puede mejorar. Y yo creo que es fundamental estoy de acuerdo con los participantes de que es fundamental. Especialmente ahora hemos visto con la crisis de Ucrania, donde los fertilizantes químicos de síntesis se han disparado, la fertilización orgánica se está convirtiendo casi en un necesario. O sea, porque por la falta de fertilizantes químicos de síntesis, los insumos para la fertilización ecológica se han tomado una relevancia especialmente importante. Con lo cual es, por decir eso, que no es solo para la agricultura orgánica, pero para el conjunto de la agricultura del futuro es fundamental el desarrollo de productos e insumos seguros. Pero, por ejemplo, quiero poner un ejemplo de que estamos trabajando esta lista de insumos y yo creo que se puede realizar un trabajo excelente y estamos realizando un trabajo excelente y propuestas para mejorar el sistema. Pero, por ejemplo, en el caso del Perú, según hemos entendido de nuestros intercambios, el problema principal es el glifosato. Y el glifosato no suele ser un problema de insumo, suele ser un problema de uso fraudulento, porque simplemente es difícil encontrar insumos que contengan glifosato, sino que simplemente suele pasar o por contaminación cruzada, de que tu vecino emplea el glifosato, o por otro fraude, o por problemas en la cadena, en el almacenamiento o en otras instancias. Con lo cual, no todos los problemas de trazas se deben al tipo de insumos, pero sí es importante
desarrollar los insumos. Simplemente quería mencionar esto, que estamos trabajando en ello y creo que al final de esta consultoría que estamos trabajando podremos dar algunas líneas interesantes para mejorar el trabajo, pero que insistir en lo que dijo Gerardo, que no, el cambio de insumos no va a solucionar todo y que la producción orgánica tiene que evolucionar para resolver sus problemas. No puede basarse solo en insumos, que obviamente es una parte importante, pero no solo. ¿Okay? Sí, Espero haber... a Gerardo le han hecho preguntas ya como picantes. A ver, yo propongo una cosa. Tenemos 10 minutos más, 15, si es que la gente se quiere seguir quedando. Hemos tocado los temas. Vienen temas que son relevantes. Los extendemos 15 minutos, señores, para poder atender y cerrar el diálogo. ¿Les parece? Gerardo, te doy la palabra. David, gracias. En relación a lo que pregunta Miguel Antonio Díaz, yo creo que nos hemos olvidado de hacer agricultura orgánica basada en principios. No se puede hacer agricultura orgánica basada en insumos. Tenemos que comenzar a implementar principios. Cuando llegué a la producción orgánica hace 30 años, llegó un inspector que no conocía los sistemas cafetaleros del Perú, cuando dice, oye, ¿qué es lo que veo allá bastante homogéneo? Mira, ¿qué bosque es? No, le dice, no es bosque, es un cafetal. ¿Cómo que es un cafetal? Lo que usted ve ahí son guavas, son ingas, son... ¿En serio? Se acerca el inspector a mirar y efectivamente, ¿no? Abajo todo estaba el café. No tenía la productividad que tiene hoy, pero tenía una productividad aceptable, pero no se usaba insumos, porque estaba basado en las leguminosas, en la cobertura del suelo. Entonces, nos hemos olvidado de principios básicos, que el suelo tiene que estar cubierto, por ejemplo, para que la actividad biológica del suelo funcione. Yo creo que ahí está el tema. Tenemos que comenzar a hacer agricultura ecológica, orgánica, basado en principios, implementando prácticas sencillas. No podemos depender de guano de la isla, por favor. Hasta el guano de la isla es un problema, no es sostenible. Y seguimos yendo a las islas guaneras y comenzamos a sacar más de la cantidad pertinente, porque vamos a afectar a los huevos, vamos a afectar el hábitat. Tenemos que utilizar guano de la isla, pero también tenemos que usar leguminosas, árboles, arbustos. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que necesitamos sí o sí implementar buenas prácticas de agricultura orgánica basada en principios, no en insumos. Ya lo dijo Miguel, la asociación, la diversificación, la rotación son los principios básicos, pero la cobertura del suelo, como dice Ana Primavera en todos sus documentos, es lo que tenemos que implementar, ¿no? Cubrir el suelo con coberturas verdes, con mulch, con lo que sea pertinente, y yo creo que ahora tenemos la gran oportunidad, el uso de microorganismos eficaces, los microorganismos del bosque. Realmente a mí me han dado excelentes resultados en Palmito. Un suelo muerto con el uso de microorganismos, ahora ya hay lombrices, y hay... O sea, creo que nos está faltando aplicar principios realmente. Gracias, David. Perfecto. Miguel, yo le pregunto un poco en esa línea también, un poco retomando algunos comentarios. ¿Tú crees que estos cambios en la legislación van a encarecer el proceso de producción o el proceso de certificación? Porque, o sea, finalmente hay costos que asumir en esto y hay que ver quién los va a hacer. Y también la segunda pregunta, aparte de los costos, es, ¿tú crees que esto se da porque hay desconfianza, porque hay qué genera que haya estos cambios? Ok, empiezo respondiéndote la segunda pregunta. Yo creo que a nivel de por qué se han generado estos cambios, pues la Unión Europea y los 27 países han visto, en Europa la producción orgánica era un nicho, era una parte un poco significativa del conjunto de la agricultura, y lo que se ha visto en los últimos años es un crecimiento económico de 2 dígitos en un mercado agrícola. Ningún otro mercado agrícola ha experimentado un crecimiento similar y la Unión Europea ha decidido que este sector
tiene una tendencia de futuro y quería invertir en tener un producto seguro, especialmente porque los consumidores necesitan confiar que sus productos son... Existe una concepción errónea de que el producto orgánico tiene que estar limpio de trazas de productos. No creo en eso, porque la traza de productos, como he comentado, puede ocurrir en muchos pasos de la producción, mientras el agricultor tenemos que enfocarnos en un agricultor que hace procesos sostenibles, como ha dicho Gerardo, que aplica los principios, que aplica la biodiversidad, que incrementa la vida en el suelo. Eso es lo que tenemos que buscar y no un producto limpio, que es bastante fácil de alcanzar también en un sistema cubierto, sin ningún efecto ambiental positivo. Con lo cual, simplemente insistir de que esta importancia del mercado ecológico y el crecimiento que tenía es lo que ha hecho mover a la Unión Europea a hacer un sistema de control especialmente restringente, y de hecho los productos ecológicos son los más controlados. Eso es algo que podemos confirmar, que son los más controlados de todo el ámbito europeo, por lo menos. ¿Va a encarecer los precios? Seguramente, puesto que los organismos de control requerirán más capacitación, más trabajo, y eso evidentemente es tiempo de trabajo que necesita ser remunerado. No puedo decir en qué cantidad, pero yo creo que a la vez que va a encarecer los precios, yo creo que puede abrir oportunidades, puesto que será un mercado más restringido y para servir y que crece, y aquellos que logren adaptarse al reglamento de manera efectiva, yo creo que accederán a un mercado más grande y que proveerá oportunidades económicas. Yo no diría, yo creo que va a encarecer el coste del control, pero quizás es una inversión que puede devolver rápidamente a los productores. Espero haber respondido tus preguntas. Entonces la pregunta que cae por su propio peso ahí, digamos, ¿piensas que los productos orgánicos van a aumentar en precio o van a aumentar en volumen? O sea, porque si es que la respuesta es que existe una demanda creciente en los dos niveles a doble dígito, o sea, porque también finalmente, por ejemplo, con los frescos competimos con los propios europeos. Entonces, ¿cómo ves esa parte? Me ha dejado una reflexión inmediata la respuesta. Pero, tenía otro problema, perdona. A ver, la pregunta es, ¿qué es lo que crees que va a pasar con la producción orgánica? O sea, en el mercado final, en destino, ¿va a tener mejores precios en el futuro porque va a haber de alguna manera un mayor soporte y confianza sobre la producción, o va a haber un mayor volumen y requerimos que ese volumen tenga reglas más homogéneas? No, hombre, yo creo que depende, yo creo que ambas. Porque yo creo que si se garantiza una mayor calidad a los consumidores, yo creo que estarán dispuestos a pagar un mayor precio, y si esto se alcanza, estamos hablando de 27 mercados que están creciendo al unísono y que puede dar cabida a mayor volumen de productos. Obviamente, esto requeriría un estudio de mercado que no he realizado, pido disculpas por ello, pero el impacto, indudablemente el sector está creciendo, incluso si hay algo de desaceleración en algunos países europeos, pero el objetivo de alcanzar el 25% yo creo que puede abrir oportunidades, y el hecho de garantizar una confianza del consumidor a través de una reglamentación estricta, yo creo que puede también impactar en la disponibilidad de los consumidores europeos en pagar más. Perfecto. Gerardo, ¿querías comentar algo, creo? No, es sobre una pregunta que hicieron. Estoy de acuerdo. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer producción orgánica, y entre los planes están los procesos de transición. En los procesos de transición necesariamente vamos a necesitar insumos. Date cuenta, si estoy en un suelo que tiene un pH de 4, tengo que necesitar insumos para mejorar el pH, ¿no? Insumos aprobados, por supuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un suelo que tiene 80% de saturación de aluminio. Si no aplico yeso y tiene 4 de pH, si no aplico insumos, no voy a hacer nada, porque ese suelo ha sido un suelo degradado, un suelo de pastura, un suelo de coca antes. Entonces, definitivamente, lo que tenemos que hacer es planes de transición hacia la producción orgánica. Pero yo voy a seguir insistiendo, no deberíamos ser planes aislados. Comencemos a hacer planes por regiones, si es posible. El plan de por país. Entonces, yo creo que tiene que haber la autoridad competente que lidere un proceso de un cambio
de mentalidad hacia la producción orgánica, porque realmente nuestros productos, bueno, si no vamos a poder entrar a la Unión Europea, tenemos que cambiar de producción, porque en el café el 94% se va hacia afuera. Cacao casi todo se va afuera, por lo menos el 60% se vende como grano. Si no vamos a poder entrar al mercado, viene a cambiar de producto. O sea, entonces, en esa perspectiva, sabiendo que tenemos más de 300.000 familias involucradas en la producción de café y cacao, definitivamente tenemos que tener una estrategia país de cómo vamos a adaptarnos. Los planes de transición, algunos están más avanzados, otros tienen que ir superando. No podemos seguir queriendo vender la imagen de café a pleno sol como si fuera orgánico, porque vas a necesitar insumos y si no hay insumos, ¿cómo lo haces? Entonces, tenemos que buscar diferentes estrategias para comenzar a cumplir con la legislación. Y yo creo que hay en las organizaciones de productores, en las cooperativas, yo pienso que hay toda una oportunidad porque ya tienes a los productores organizados. Los productores que están desorganizados va a ser un poquito el problema más serio, ¿no? Y definitivamente, David, los costos van a subir. Los costos de certificación van a subir. Estos temas que están poniendo para la certificación grupal. Eso definitivamente. Y los insumos, de hecho, ya están subiendo. Más bien deberíamos tener toda una estrategia de evitar insumos externos, comenzar a hacer una agricultura con mayor cantidad de recursos propios, ¿no? Comenzar a manejar el ecosistema, no depender de externalidades. Gracias. Perfecto, Gerardo. Gracias a todos. Creo que la pregunta final fue la segunda pregunta que le hicieron. Y es que también entendemos que parte de estos cambios se da porque han aumentado las no conformidades o las observaciones de envíos de producción orgánica a Europa, ¿verdad? Entendemos que eso también es uno de los motivos. Y la pregunta era justamente si había alguna suerte de poder acceder, quizás no específicamente a la empresa o al producto, pero sí ya sabemos que el glifosato es uno, pero ¿qué otras cosas se han venido dando en destino que han afectado y han, de alguna manera, cosas puntuales, ¿verdad? Ejemplos de cosas que se han hallado que no se esperaban y que han obligado a hacer estos cambios, señor Miguel? ¿Y dónde se puede encontrar la información de eso de manera general? Bueno, se trata de un tema muy sensitivo y como puede entender que abre procesos administrativos, como puede entender esa información es restringida, puesto que la gestiona la Comisión Europea con los organismos de control y una traza no quiere decir un fraude, pero activa una alarma en la Unión Europea. Es por eso que la información no es pública, porque pasa por un proceso administrativo incluso policial. Así que encontrar información es tan difícil porque también las compañías que tienen esa información no lo comparten, obviamente. Supermercados y grandes distribuidores tienen información muy detallada de este tipo pero obviamente por razones de competitividad no está en la condición de compartir. Yo, simplemente una aclaración. Ha habido más casos de no conformidad, también porque la aplicación de forma restringida de que el que haya una traza de un producto represente un fraude, de una no conformidad, es algo que está en discusión, puesto que hay contaminación ubicua en todo el mundo y muchas veces son los agricultores que no aplican esos productos los que terminan pagando. Hay muchas fuentes de contaminación y los agricultores no tienen por qué ser, los agricultores orgánicos no son la principal. Y son algunas veces injustamente tratados, ¿no? por vivir en un ambiente contaminado, y esto nos pasa en Europa. Sobre productos, yo he hablado del glifosato porque en las discusiones que hemos tenido con los colegas peruanos ha sido nombrado varias veces. No conozco tanto el sector peruano de primera mano, con lo cual en Perú no podría hablar. Pero, por ejemplo, en Europa tenemos un problema muy grave con los fosfonatos, que es una sustancia que no es tan tóxica, bueno, es una sustancia química de síntesis, pero el problema es que una vez aplicada recurre y durante más de 6 años continúa a dejar residuos en los productos finales. Por ejemplo, es por poner un ejemplo, ¿no?
No sé si se emplea en Perú, no sé si habría problemas, es parte de lo que estamos estudiando, pero esto por poneros un caso, los fosfonatos en los cultivos permanentes continúan dando positivo y se tratan de, una vez aplicado este producto, 7 años después puede seguir dando positivo. Y hay forma, con lo cual una persona puede certificarse en ecológico, pasar los 3 años reglamentarios de producción en conversión y ser completamente ecológico y continuar dando positivos por una aplicación que se dio más de 5 años atrás. Y lo mismo pasa con otros productos. Es un proceso. Fibel tiene un grupo de trabajo en el ámbito de residuos y detectamos nuevos productos y sustancias, nuevas problemáticas cada vez, desde el uso y quiero insistir que no es solo los productores, sino que ese tipo de contaminaciones se producen a lo largo de toda la cadena. Por ejemplo, hay un caso famoso que era los guantes de los operadores en las unidades de procesamiento. Los guantes que empleaban los empleados estaban desinfectados con una sustancia que terminaba dejando trazas en el producto orgánico. Para haceros una idea de un caso que hubo famoso hace unos pocos de años, creo que fue en Suiza, y que no sabían de dónde venía la contaminación y terminaron detectando que era el empleo de los guantes en las unidades de procesamiento. Con lo cual hay que tener claro que es difícil acceder a la información y seguirá siendo difícil, pero yo creo que también es importante hablar de ello porque son los agricultores convencionales que están usando estos productos que generan problemas los agricultores ecológicos. Yo creo que también hay que darle la vuelta y no hablar con sentido de culpa desde el sector ecológico, sino mencionar a los culpables y decir, hay un sector que está empleando sustancias que generan problemas no solo a ellos y a su ambiente, sino a todo su alrededor. Y yo creo que eso requiere dar más conciencia y más trabajo con el conjunto de los agricultores y los actores de la cadena de valor. Pero bueno, espero haber respondido. Sí, perfecto. David, solamente un comentario. Aquí, por ejemplo, estamos comenzando a hacer toda una campaña para que se deje de introducir al país productos que están prohibidos en los países de destino. Para cualquier agricultura, no solo para la orgánica. Por ejemplo, desde ADEX y desde otras iniciativas, estamos diciendo, por favor, el clorpirifos no queremos más que esté introduciéndose al país. Entonces, aquí necesitamos, por ejemplo, que la autoridad, en este caso SENASA, comience a ser más estricta en los productos que van ingresando al país. Necesitamos que SENASA, pues, comience a poner orden en su sector, ¿no? Porque si se venden productos prohibidos en los países de destino, hay varios productos, la contaminación cruzada va a ser muy posible, ¿no? Entonces, hay varios productos acá que deberíamos hacer toda una campaña de no ingreso al país de sustancias que van a poner en riesgo la producción en general. Y ahora no solamente tenemos problemas con la producción orgánica, también con la producción convencional. Todo eso va a estar un poco, bastante restringido. Entonces, necesitamos hacer una agricultura un poco más limpia, ¿no? Bastante limpia, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, sí, y además para un poco los que estamos en estos temas, esto es una cuerda paralela con los problemas ambientales y de emisiones. O sea, existen varios puntos que son convergentes, que son retos, y por poner un ejemplo también a lo que decía Gerardo y lo comentaron por ahí, existe la Comisión Nacional de Productos Orgánicos que no necesariamente está dando el rol o la gestión que uno esperaría para este proceso. Yo, antes de cerrar con las palabras finales de ustedes, quiero agradecer a quienes nos apoyan en esta convención. Ya son 24 años que la Cámara realiza este espacio, al proyecto Alianza para el Café Sostenible y Competitivo, a la Cooperación Suiza en el Perú, al BETAS, al PNUD, que es uno de nuestros aliados, a USAID, que implementa el proyecto Alianza Cacao Perú, y el proyecto Café con Tecnoserv, a socios de la Cámara como Romex, Hola, Molinos, hay Casa que nos apoyan en las activaciones. Acá los chicos hacen bastante difusión. A Mediterranean Shipping Company, a Sharp, a FedEx, Rainforest y al Ministerio de Agricultura. Como ven, somos varios que estamos creando esta necesidad de información. En la presentación de Miguel decía que él, parte de su trabajo es promover decisiones informadas. Espacios como este buscan dar los datos que nos ha dado
Miguel, nos han parecido sumamente interesantes. Más interesantes si nos puedes contar un ratito dónde los podemos buscar, porque créeme que a veces la gente pone los números, no cita la fuente o los malinterpreta. Entonces, como quien nos cuentas eso, tu palabra de despedida, Miguel, estoy muy agradecido, creo que ha sido muy didáctico y muy enriquecedor poderte tener en esta convención nacional. De nada, David, sobre los datos que he presentado, son fundamentalmente los que proceden de la base de datos Traces. El problema es que están publicados en inglés. La Comisión Europea publica una vez al año un report sobre el comercio internacional de productos orgánicos. Si se busca en inglés, aparece directamente. Yo creo que se relaciona, podría buscarlo, pero básicamente en Google es la página directa de la Comisión Europea y ahí publican esta información sobre el comercio internacional porque es relativamente nueva. Esta empezó en 2021 cuando esta base de datos nueva Traces se ha implementado y es desde entonces que pueden publicar esta información. Esa es la parte del comercio internacional que presenté y también presenté una slide con los datos del World of Organic Agriculture, que es el anuario estadístico que publicamos todos los años para BioFag, para la feria del sector ecológico. Esta es la procedencia de los datos y simplemente agradecerte, David y Gerardo, por esta interesante discusión. Ha sido un placer. Así que cuenten conmigo y pueden contactarme para lo que necesiten. Pedirte también que nos envíes los links porque vamos a enviar por Mailship a los que se han inscrito en la parte de la presentación y los links. Y también decirle a la gente que el International Trade Center tiene una revisión de estándares. Uno puede ver también los distintos estándares comparativamente, o sea, y para los distintos productos. Información disponible hay, pero hay que, como bien dijo, a veces está restringida al inglés. Y es un poco lo que buscamos, que la gente utilice la información para que puedan tomar decisiones. Hasta Gerardo, tus palabras finales. No, la verdad, te felicito, David, que hayas organizado. Cuando vi la propaganda dije, David, que no siempre estás involucrándote en la producción orgánica, ¿no? Y felicitaciones a la Cámara. Para mí ha sido un gusto, bueno, casi me estoy despidiendo también del proyecto. Para mí ha sido un gusto estar en este proyecto de la Alianza para el Café Sostenible y Competitivo. Y estoy muy contento con la cooperación SECO que está facilitando todo este trabajo con el Betas y con Fibel hacer estos trabajos, ¿no? Hemos colaborado enviando la lista de los productos que se usan en las cooperativas en este trabajo que estamos haciendo. Miguel, muchísimas gracias y yo creo que el trabajo que hacen ustedes es de un muy buen soporte. Y lo que nos falta a nosotros, a las cooperativas, a las empresas, a los productores, lo que nos falta es un poquito estar más relacionados con la información que ya hay. Existe información, pero no estamos yéndonos a mirar lo que existe, ¿no? Y bueno, hay información pues que es sensible, alguien está pidiendo que digamos, a quienes les han sancionado, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Pero sí, los organismos de certificación sí saben, ¿no? Gracias, David, y nos vemos el 30, ¿no? En la convención. 30 y primero, ¿verdad? 30 y primero. Yo les quiero compartir una reflexión final que me has hecho acordar. Hace un par de años nos tocó exponer sobre el comercio de producción orgánica en el Perú. Y la reflexión, yendo a lo que decía Gerardo, es que sí, pues en Perú la gente te va a vender, te va a estar ahí ofreciendo la producción orgánica, pero cuando hay un problema ya no te responden el teléfono. Es una responsabilidad de doble vía. Hay un postventa que hacer. Como bien dijo, o sea, así como vendemos, tenemos que asumir lo que estamos vendiendo y tener una gestión. Y es parte, quizás, no es ahora, pero es una parte en la cual tenemos que formarnos dentro de lo que son las cadenas, porque finalmente es la imagen país lo que está en juego. Yo les agradezco mucho. Vamos a hacer una pregunta de cierre y por ahora nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.